Bueno, tengan todos muy buenos días. Esta es la segunda parte del video del cálculo de un sistema de acumulación, un sistema fotovoltaico para un sistema aislado. Como veíamos anteriormente, nosotros hablábamos que teníamos aproximadamente 13 fases para completar lo que es el sistema para el proceso de lo que es el cálculo de sistemas fotovoltaicos. En este caso tenemos un pequeño ejercicio y dice: se trata de una instalación para una pequeña vivienda cuyo consumo es prácticamente constante todo el año, en una ubicación cuya latitud es de 40 grados. Vale. En este caso, lo primero que hay que hacer es determinar los periodos de uso y determinar los ángulos de inclinación entre también los consumos que va a tener este sistema con respecto a lo que va a otorgar o lo que lo vamos a otorgar en este caso al sistema aislado. Entonces, la determinación del periodo de uso al principio nos comenta que supondremos, en este caso, que el periodo de uso es anual, o sea que lo vamos a ocupar todo el año. Es decir, los consumos serán más o menos constantes a lo largo del año. Cálculo de inclinación, este ya es el primer parámetro. El cálculo de inclinación, del ángulo de inclinación y orientación es: como nosotros sabemos que tenemos una latitud de 40 grados, entonces, y como de igual manera ya nos acaban de decir que va a ser un periodo de uso anual, la fórmula para calcular el ángulo óptimo de inclinación es beta, o el ángulo de inclinación va a ser igual a la latitud que nos den más 10. En este caso, 40 era la latitud que nos habían otorgado, que tenemos acá, más 10. Y esto nos da un ángulo de inclinación específicamente de 50 grados. Como sabemos, la orientación de los módulos siempre debe ser en la medida de lo posible hacia el sur. En este caso lo van a dejar, según este ejercicio, inclinados específicamente hacia el sur. Entonces el ángulo de azimut va a ser 0. ¿Por qué? Porque va a ir perpendicular o directamente hacia el sur. No tiene otro tipo de orientación. No va a ir orientado hacia el oeste ni al este. Así que no podríamos decir que hay una dirección de sureste o suroeste. Entonces se estima que si va directamente hacia el sur es 0 grados. Obtención de la irradiación media diaria para cada mes. Para este caso, el consumo anual constante, se utiliza el valor de la irradiación media diaria del mes más desfavorable, que encontremos que es, en este caso no vamos a meternos todavía a cómo calcularlo, pero el ejercicio ya nos dice de que nos están dando 2550 watts hora, metros cuadrados en el día, para la inclinación óptima de los módulos de 50. Ya nos dan una irradiación media diaria. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahorita? Hacer el cálculo de consumos teóricos y los cálculos de consumos reales, que serían estos dos que tenemos acá. Y proseguimos. Dice que nosotros tenemos, o vamos a tener, dos parámetros. Tenemos la parte de consumos en alterna, y de igual manera tendríamos la parte de consumos en DC, que son estas dos que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer precisamente acá? Lo que tendríamos que hacer es que el ordenador, yo solamente tengo un ordenador, gasta 90 watts, pero lo ocupo 2 horas al día. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que multiplicar la cantidad por 90 watts y luego multiplicarlo por la cantidad de horas. En este caso todo es por... Y esto me daría lo siguiente. Decíamos que el ordenador tenía un ordenador que me gastaba 90 watts y que yo lo ocupaba aproximadamente 2 horas en el día. Entonces, al efectuar esta operación me da que el ordenador gastaría 180 watts en el día. Solamente en el día. Entonces, regresando a la presentación, el consumo diario acá sería de 180. Y este mismo proceso hay que hacer con la lavadora, con la televisión, con el frigorífico y otros dispositivos. De tal manera de llenar el consumo diario acá. Lo mismo o el mismo proceso sería la iluminación en el salón, 1. La potencia de esa iluminación, 60. Tiempo de uso, 5. Entonces, ¿cuál sería el promedio específicamente de consumo de él? Volvamos a lo que es la parte de la calculadora y podemos decir lo siguiente: que yo tenía un dispositivo o una luminaria que me gastaba 60 watts y que lo ocupaba aproximadamente 5 horas y me da 300 watts. Entonces 300 watts gasta lo que es
esa luminaria en un día. Entonces yo tendría que poner ese dato acá. Y lleno completo estas tablas que ustedes ya las pueden hacer. En este caso ya hemos practicado eso. Entonces se completa esta tabla. ¿Cómo quedaría esta tabla entonces? Quedaría de la siguiente manera. Tenemos que el ordenador gastaría 180 watts en el día, la lavadora 860, la televisión 280 watts, el frigorífico 480, otros dispositivos 300, teniendo en cuenta un total de 2100 watts en potencia alterna en un día. Mientras que en la parte de corriente continua tenemos 300 watts de la luminaria del salón, 150 de la luminaria de la cocina, 120 de la luminaria en baños, 30 en la de pasillos y 200 watts en los dormitorios, tomando en cuenta que tendríamos un total de 800 watts en la parte de potencia, bueno, de energía consumida en corriente continua en un día. Entonces ya tenemos los dos parámetros. ¿Qué es lo que teníamos que hacer después de este trabajo? Decíamos que teníamos que calcular la energía total teórica. En este caso, como yo ya tengo tanto los consumos en alterna como los consumos en corriente continua, lo que prosigue es efectuar estos cálculos. Después de efectuar el cálculo total teórico diario, tengo que encontrar lo que son los consumos reales. Recordemos que el consumo real iba a ser igual a el cálculo de energía total teórico diario entre R, que dijimos que era el parámetro de rendimiento global, que era el que justamente incluía lo que eran las pérdidas. Y acá tenemos la tabla para recordar que teníamos pérdidas del conjunto de baterías y reguladores del 0.1, pérdidas en el inversor de 0.1, efectos o pérdidas por calor o caídas de tensión de 0.1, coeficientes de autodescarga diarios de batería del 0.05, número de autonomía de 3 a 10 días y profundidad de descarga de la batería del 0.7. Ojo, en el ejercicio vamos a estimar que nosotros ocuparíamos, así como dice acá, 5 días de autonomía. Quiere decir de que la N ahora vale específicamente 5 días, porque el cliente ha dicho que 5 días de autonomía quiere para su sistema fotovoltaico. Entonces, proseguimos con lo siguiente. Pasamos a lo que sería la pizarra. Entonces, vengo y empiezo a calcular lo que es la parte de cada uno de estos datos. Habíamos comentado que teníamos la energía consumida en alterna, que era aproximadamente de 2100 watts, y teníamos una energía consumida en corriente continua, que era aproximadamente de 800 watts. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con esto? Lo primero es recordar cuál era la fórmula que voy a ocupar. La fórmula a ocupar es la siguiente. La energía total teórica diaria va a ser igual a la energía en corriente alterna más la energía consumida en corriente continua. Y a esto solamente sustituimos los datos y notar lo siguiente. La energía total va a ser igual a los 2100 watts más los 800 watts de la corriente continua. Esto nos daría un total de consumo de energía diaria de 2900 watts en un solo día. En este caso sería, en pocas palabras, watts hora día. ¿Por qué? Porque recordemos que tanto este como este dato, ambos vienen con una unidad de watts hora en el día, porque era un consumo de energía medido por horas y en un día. De ahí sale eso. Pero ¿qué más me está diciendo que tengo que hacer con respecto a esos cálculos? Pues tengo que sacar lo que es la parte de el consumo real. Acordémonos que esta parte que acabo de hacer es el consumo teórico. Y aquí lo vamos a poner. Este es el consumo teórico. Como ya tengo el consumo teórico, vengo y digo lo siguiente. Tengo que calcular lo que es el consumo real teórico diario. El consumo real teórico diario va a ser igual al consumo teórico diario entre R, que R habíamos dicho que era el parámetro de rendimiento, o en pocas palabras podríamos decir que R es el factor de pérdidas que va a tener mi sistema de paneles fotovoltaicos. Todo el sistema en conjunto, ¿verdad? Entonces, para sustituirlo,
yo podría decir que el consumo real diario de energía va a ser igual, esta parte ya la tengo, que nosotros decimos que es de 2900 watts hora día, pero R todavía no sé cuánto es. Calculemos R entonces. ¿Cuál era la fórmula de R que íbamos a ocupar? La fórmula de R que ocuparíamos, decíamos que era el rendimiento o el parámetro de rendimiento global iba a ser igual a paréntesis 1 menos el factor de pérdidas del conjunto de baterías y reguladores, que era K sub B, menos las pérdidas en el inversor, menos lo que era la parte de pérdidas por efecto Joule o por calentamientos, que era K sub V. Todo esto, cierro paréntesis, multiplicado por, abro paréntesis, 1 menos, y aquí se efectúa una división, que es la siguiente. K sub A, que habíamos dicho que era específicamente la parte de descarga diaria de la batería, multiplicado por el número de autonomía, que era N, dividido eso entre PD, que era la profundidad de descarga de las baterías, o P sub D. Esa es la fórmula que ocuparíamos. Recordemos que los datos que íbamos a ocupar ya los habíamos visto en una tabla anteriormente, que era la tabla que tenemos a continuación ahorita. Recordemos esta pequeña tabla que tenemos acá. Recordemos que aquí tenemos factores de pérdida de 0.1, del inversor 0.1, efecto Joule, caída de tensión 0.1, descarga diaria de la batería de 0.005, número de autonomía de 3 a 10 y profundidad de descarga de baterías de 0.7. Pero entonces, ¿cuál es la que tendría que manejar? Todo específicamente, solo hay que cambiar N. En ese caso es el número de autonomía, que habíamos dicho que el número de autonomía para este ejercicio era de 5 días. Y aquí lo vamos a poner, 5 días de autonomía. Entonces, prosigo con lo siguiente, solo a cambiar lo que son los datos dentro de esta parte. Entonces podría decir que R va a ser igual a 1 menos 0.1 menos 0.1 menos 0.1, todo esto multiplicado a 1 menos, en este caso K sub A, y vamos a tomar en cuenta que era 0.005, N, que era el número de autonomía, acordémonos que habíamos dicho que eran 5 días, entre PD, que era el porcentaje de descarga de las baterías, en este caso iba a ser de 0.7, y efectuamos este cálculo. Verifiquemos cuánto nos da ese pequeño cálculo en la calculadora. Y tenemos lo siguiente. Abrimos paréntesis y decimos 1 menos 0.1 menos 0.1 menos 0.1. Cerramos paréntesis por, abrimos paréntesis, 1 menos, y aquí venía una división que era 0.005 multiplicado por los 5 días de autonomía entre PD, que era 0.7. Cerramos paréntesis y le damos igual. Aproximadamente el valor de R toma un valor de 0.675. 0.675. ¿Qué nos quiere dar a entender ese valor en pocas palabras? Ese 0.675 en pocas palabras nos está diciendo que es el rendimiento o las pérdidas que pueden existir. Entonces, como hoy ya tengo R, yo puedo efectuar este cálculo que habíamos dicho que era el consumo de energía real. Entonces digo que el consumo de energía real va a ser igual a los 2900 watts hora día dividido entre R, que hoy sí ya la conozco, que es de 0.675. Quiere decir de que la energía real
diaria consumida en un día es aproximadamente de 4.296 watts hora en el día. Y este es el consumo total de mi sistema fotovoltaico. Bueno, en este caso sería el consumo total de lo que es los consumos que yo tengo y que gasto en todo un día. Ese es el consumo real de mi hogar, o por lo menos de este ejemplo. Entonces, cuando ya tengo esta parte, venimos y decimos lo siguiente. Bueno, volvemos a la presentación y si se fijan son los mismos datos que teníamos en la pizarra. ¿Qué es lo que tengo que calcular ahora? Como ya calculé cuánta potencia tengo que suministrar, hoy tengo que calcular cuál es el cálculo de las baterías. En este caso tengo que ver la capacidad del sistema en amperios hora y el número de baterías y su conexionado. En este caso, cuántas baterías necesito y qué tipo de conexión van a tener cada una de ellas. ¿Cuál es la fórmula que voy a ocupar? La capacidad del sistema va a ser igual a la energía real diaria multiplicada por el número de autonomía, todo eso dividido entre el voltaje del sistema multiplicado por PD, que en este caso sería el porcentaje de profundidad de descarga, que vamos a seguir optándolo como 0.7. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que tomar en cuenta que según el ejercicio, dice que el nivel de tensión que escogeremos para el sistema de corriente continua será de 12 voltios. Entonces ya tengo todos los datos. Luego de hacer este cálculo, tengo que ver cuál va a ser la capacidad o cuántas baterías necesitaría yo. Pero prosigamos con los cálculos previos. Vamos a borrar lo que sería esa parte de la pizarra y decimos lo siguiente. Decíamos de que contamos con un número de autonomía de 5 días. También decíamos que vamos a manejar un VCC de 12 voltios, o sea, el voltaje del sistema o el voltaje de todo el sistema fotovoltaico es de 12 voltios. Y que la energía diaria real era de aproximadamente 4.296 watts hora en el día. Como ya tengo estos parámetros, lo único que tengo que hacer es sustituir una fórmula nuevamente. Y habíamos dicho que la capacidad del sistema va a ser igual a la energía consumida en un día multiplicado por el número de autonomía dividido entre el voltaje del sistema multiplicado por PD, que era la profundidad de descarga de las baterías. Al sustituirlo tendríamos que la capacidad del sistema va a ser igual a E, que es de 4.296 watts hora en el día, multiplicado por el número de autonomía, que es de 5 días. Todo eso dividido entre 12 voltios, multiplicado por 0.7, que era la profundidad de descarga, el 70% para la batería. ¿Qué tengo en este caso? En este caso podría decir que la capacidad del sistema, ya al efectuar este cálculo, la capacidad del sistema me da de aproximadamente 2.557 amperios. 2.557 amperios. Esa es la capacidad del sistema. Como ya tengo la capacidad del sistema, que son 2.557 amperios hora, ¿qué es lo que me queda encontrar? Tengo que encontrar las baterías adecuadas para esto. Hay baterías que aguantan o que tienen una capacidad de 2.600 amperios hora, pero en este caso el ejercicio nos dice de que ellos van a ocupar una capacidad de batería o van a comprar baterías con una capacidad de 350 amperios hora. Eso no quiere decir de que en el cálculo yo podría ir a buscar otras baterías que tengan mayor capacidad en amperios hora. Como les repito, hay baterías que sí tienen la capacidad de 2600. La única desventaja es que el vaso, en este caso, no es de 12 voltios, sino que tiene una capacidad de 2 voltios nada más. Entonces necesitaría más batería siempre
pero para alcanzar el voltaje óptimo. En este caso, yo que estoy buscando cuántas baterías para alcanzar la capacidad en amperios horas óptima. En este caso, como el ejercicio ya me dice que yo voy a ocupar una batería de 350 amperios hora, lo que tengo que hacer es calcular cuántas baterías necesito. Y para eso decimos que NP, que sería el número total de baterías en este pequeño cálculo, para no confundirlo con el número de paneles. Si quieren, pongámosles NP, para no confundir el NP de la batería con el NP del sistema de paneles. Entonces, el número de baterías va a ser igual a la capacidad del sistema, dividido entre la capacidad de la batería. En pocas palabras, la capacidad del sistema es esta parte que nos está pidiendo. La capacidad del sistema es de 2557 amperios. ¿Y cuál es la capacidad de batería? Es la capacidad con la cual cuento con una batería ahorita. En todo caso, quedaría que NB va a ser igual a los 2557 amperios hora entre los 350 amperios hora. ¿Qué voy a hacer acá? Determinar cuántas baterías necesito para cubrir la necesidad de 2557 amperios hora. Eso es lo que voy a calcular. En todo caso, esta división me da lo siguiente. El número total de baterías que necesito es de 7.3. Como no me van a dar en la tienda una batería partida en un tercio, lógicamente lo que voy a hacer es aproximarlo a la batería que en realidad necesito. En este caso, 8 baterías. ¿Por qué no le digo que solamente 7? Porque si son solamente 7 baterías, estaría teniendo menos de la capacidad que yo necesito. En este caso va a ser siempre el mayor más próximo. En este caso sería 8 baterías necesitaría yo. Como hoy yo ya sé que 8 baterías voy a utilizar, hoy tengo que volver a recalcular cuál es el cálculo del sistema. ¿Por qué? Porque en realidad el cálculo del sistema es este. Yo necesito 2557 amperios. Pero como yo voy a ocupar 8 baterías de 350 amperios hora, ya no me va a dar 2500. Lo más probable es que me va a dar más capacidad. Entonces yo tengo que volver a calcular eso. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente manera. Decimos entonces que la capacidad del sistema va a ser igual a NB, o el número de baterías, multiplicado por la capacidad de batería. ¿De cuál batería? Recordemos que estábamos hablando de esta batería, de 350, porque esas son las que compraron los clientes. Entonces sería, la capacidad del sistema va a ser igual a NB, 8 baterías, por la capacidad de una de ellas, que es de 350 amperios hora. La capacidad del sistema ahora ya no es de 2557. La capacidad del sistema ahora es de 2800 amperios hora. Esa es la nueva capacidad de corriente de las baterías. Ahora yo cuento con un sistema de acumulación de aproximadamente 2800 amperios hora. Luego nos hace falta calcular lo que es la parte de los paneles, los inversores y los reguladores. Lo vemos en el siguiente video en la parte número 3 y la parte final.